Bienvenidos una vez más a su canal preferido de noticias del espectáculo, dramas turcos y por supuesto, el salseo que tanto nos gusta. Espero que estén listos y con las palomitas a la mano porque hoy tenemos un tema que, ha estado dando vueltas y vueltas en la comunidad de fans, la ruptura de Serkan Ayolu y Özge Gürel. Sí, lo sé, todavía duele. Eran la pareja perfecta, el cuento de hadas hecho realidad, y boom. De repente, todo se derrumbó. Durante semanas hemos visto rumores, especulaciones, teorías conspirativas dignas de Hollywood. Pero hoy, vamos a intentar desenredar esta madeja de chismes y ver si podemos llegar al fondo de la verdad. Pero antes de que nos adentremos en este drama, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse. Activen la campanita para que no se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos llenos de noticias frescas, análisis profundos y por supuesto, mucho chisme. Y si ya son parte de esta gran familia, mil gracias por su apoyo. Son lo máximo. Ahora sí, vamos al grano. Serkan y Özge. Dos nombres que cuando los mencionábamos juntos, evocaban imágenes de amor, risas y complicidad. Se conocieron en el set de Cherry Season, esa comedia romántica que nos robó el corazón a tantos. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla. Era como si Öykü y Ayaz hubieran cobrado vida. Recuerdo perfectamente la primera vez que los vi juntos en pantalla. Era algo mágico, una conexión palpable que no se veía en todas las parejas televisivas. Cada mirada, cada roce, cada sonrisa. Era pura dinamita. Y bueno, la vida imitó al arte. Después de meses de rumores y negaciones, finalmente confirmaron lo que todos sospechábamos, estaban enamorados. A partir de ahí vimos una relación que parecía sacada de un guión de película, viajes románticos a destinos exóticos, mensajes adorables en redes sociales que hacían suspirar hasta el más cínico, fotos llenas de felicidad que parecían sacadas de revistas. Eran la envidia de todos. Nos mostraban una vida idílica, llena de momentos especiales y de un amor que parecía inquebrantable. Sus aniversarios eran celebrados con pomposos mensajes de amor, sus cumpleaños con sorpresas inolvidables. Parecían vivir en una burbuja de felicidad. Pero como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro. En las últimas semanas, las alarmas empezaron a sonar. Primero, la ausencia de fotos juntos en sus perfiles de Instagram, ese santuario del amor moderno. Luego, comentarios crípticos en entrevistas que dejaban entrever una cierta distancia entre ellos. Y finalmente la bomba, la confirmación de la ruptura. La noticia corrió como la pólvora en las redes sociales, desatando una ola de incredulidad, tristeza y por supuesto, mucho chisme. La pregunta que todos nos hacemos es ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo es posible que una relación que parecía tan sólida se haya desmoronado de la noche a la mañana? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante porque la verdad, como siempre, suele ser mucho más complicada que lo que vemos en la superficie. No es tan fácil como decir, se acabó el amor. Detrás de cada ruptura hay una historia, a menudo llena de matices y complejidades que solo las personas involucradas conocen realmente. Oficialmente ambas partes han mantenido un silencio sepulcral. Ni Serkan ni Özge han dado declaraciones oficiales sobre los motivos de la separación. Y como ya sabemos, cuando el río suena, agua lleva. Así que vamos a analizar las diferentes teorías que han surgido, esas elucubraciones que circulan en los foros de fans, en los grupos de WhatsApp y por supuesto, en los medios de comunicación especializados en el corazón. La primera y quizás la más común, es la de las diferencias irreconciliables. Ya saben, el cliché de Hollywood, la excusa comodín que se usa cuando no se quieren dar explicaciones más detalladas. Según algunas fuentes cercanas a la pareja, fuentes que por supuesto, prefieren permanecer en el anonimato con el tiempo, Serkan y Özge se dieron cuenta de que tenían visiones diferentes sobre el futuro. Él enfocado en su carrera como actor y con ambiciones de expandirse internacionalmente, buscando papeles en producciones de mayor envergadura y quizás incluso probando suerte en Hollywood. Ella, más centrada en su vida personal y con deseos de formar una familia, de sentar cabeza y de disfrutar de una vida más tranquila y hogareña. Esta teoría tiene sentido, ¿no creen? A veces, por mucho amor que haya, si los caminos se separan, si las aspiraciones vitales son incompatibles, lo mejor es tomar decisiones difíciles. Aunque, claro, duela muchísimo. Imaginen la frustración de uno queriendo viajar por el mundo y el otro anhelando construir un hogar.
Es una situación complicada que puede generar tensiones y resentimientos a largo plazo. Otra teoría que ha cobrado fuerza es la de la presión mediática. Imagínense lo que debe ser vivir constantemente bajo el escrutinio público. Cada paso que dan, cada palabra que dicen, es analizada con lupa por la prensa y por los fans. La presión de mantener una imagen perfecta, de complacer a los fans que los idealizan como la pareja perfecta, de evitar escándalos que puedan dañar su reputación. Debe ser agotador. No es fácil mantener una relación cuando cada cita se convierte en un reportaje fotográfico y cada discusión en un titular de prensa. Y seamos honestos, los fans a veces podemos ser un poco intensos. Exigimos que las parejas sean perfectas, que vivan su amor como nosotros lo imaginamos en nuestras fantasías románticas. Y cuando no cumplen nuestras expectativas, las criticamos sin piedad, los juzgamos con dureza y los sometemos a un constante análisis. Quizás esa presión fue demasiado para Serkan y Özge, quizás se sintieron asfixiados por la atención constante y la imposibilidad de vivir su relación con normalidad. Luego tenemos la teoría del tercero en discordia. Aquí es donde el chisme se pone jugoso. Donde la telenovela turca se traslada a la vida real. Algunos medios han insinuado que podría haber otra persona involucrada en la ruptura, una manzana de la discordia que sembró la duda y la desconfianza entre Serkan y Özge. Rumores de infidelidades, de romances secretos con compañeros de reparto, de encuentros clandestinos en sets de rodaje. Todo un culebrón turco. Sin embargo, hasta ahora, no hay pruebas concretas que respalden esta teoría. Son solo eso, rumores. Y por respeto a Serkan y Özge, vamos a tomarlos con pinzas. No hay que olvidar que al final del día, son personas reales con sentimientos reales, y que las acusaciones de infidelidad pueden causar un daño irreparable a su imagen y a su reputación. Además, muchas veces estos rumores son alimentados por la prensa sensacionalista con el único objetivo de vender más revistas y generar más clics. Y finalmente, la teoría que quizás sea la más realista, la más sensata y la más humana, la del desgaste natural de la relación. A veces, las cosas simplemente no funcionan. Por mucho que nos duela admitirlo, el amor no siempre es suficiente. Las relaciones requieren trabajo, compromiso, comunicación, paciencia, comprensión. Y si alguna de estas piezas falla, si se descuidan los cimientos de la relación, esta puede desmoronarse con el tiempo. Quizás Serkan y Özge se enamoraron perdidamente, vivieron momentos inolvidables, compartieron risas, lágrimas y sueños, pero con el tiempo, el amor se fue apagando, la rutina se apoderó de la relación y la chispa inicial se desvaneció. Y en lugar de aferrarse a una relación que ya no les hacía felices, que se había convertido en una carga en lugar de una fuente de alegría, decidieron tomar caminos separados, con la madurez y el respeto que se merecen. ¿Cuál es la verdad? Honestamente, no lo sabemos con certeza. Solo Serkan y Özge conocen los verdaderos motivos de su ruptura. Solo ellos saben qué pasó realmente entre cuatro paredes, cuáles fueron los problemas que enfrentaron y por qué tomaron la difícil decisión de separarse. Y a menos que decidan compartirlo con nosotros, tendremos que conformarnos con las especulaciones, con las teorías y con los rumores. Lo que sí sabemos es que esta ruptura ha dejado un vacío enorme en el corazón de muchos fans. Éramos muchos los que creíamos en su amor, los que los veíamos como un ejemplo a seguir, los que nos inspirábamos en su relación para creer en los cuentos de hadas. Pero como dice el refrán, el show debe continuar. Y tanto Serkan como Özge seguirán adelante con sus vidas, con sus carreras, con sus nuevos proyectos, buscando la felicidad en otros horizontes. Y nosotros, como sus fans, debemos apoyarlos en este difícil momento. Respetar su privacidad, evitar alimentar los rumores y los chismes malintencionados, y desearles lo mejor en el futuro, tanto a nivel personal como profesional. Al final del día, lo que importa es que sean felices, aunque ya no sea juntos. Debemos recordar que son personas antes que personajes públicos, y que merecen nuestro respeto y nuestra comprensión. Así que, mis queridos chismosos, llegamos al final de este vídeo. Hemos intentado desentrañar el misterio de la ruptura de Serkan y Özge, analizando las diferentes teorías que han surgido y tratando de entender las posibles razones detrás de esta dolorosa separación. La verdad, como siempre, es compleja y quizás nunca la conozcamos por completo. Pero lo importante es recordar que las relaciones son difíciles, que el amor no siempre es suficiente y que a veces, las cosas simplemente no funcionan. Y está bien. No hay que avergonzarse de admitir que una relación ha llegado a su fin.
Lo importante es aprender de las experiencias, crecer como personas y seguir adelante con la frente en alto. Gracias por acompañarme en este viaje lleno de chismes y dramas turcos. Espero que hayan disfrutado el vídeo y que les haya servido para reflexionar un poco sobre el amor, las relaciones y la importancia de respetar la privacidad de los demás. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Cuál creen que fue la verdadera razón de la ruptura de Serkan y Ozge? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leer sus teorías, sus opiniones, sus chismes. Todo. No se corten. Pero recuerden, siempre con respeto y sin caer en insultos o acusaciones infundadas. Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles contenido de calidad y mucho chisme. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Y recuerden, el chisme es bueno, pero siempre con respeto. Hasta la próxima.